Y para hablar de cosas que lo tenían todo en contra y aún así se lanzaron, tenemos a un espantaviejas con la realidad bien alterada y al videojuego de Fragpunk. Un FPS que pareciera un prompt entre Valorant, waifus genéricas, monetización en exceso y un balance tan malo que haría llorar de orgullo a Overwatch. Porque ¿quién no querría jugar un tactical shooter que mezcla habilidades, cartas mágicas, 9 monedas distintas, 2 pases de batalla, membresías y hasta furros? Porque sabes perfectamente que un videojuego está en decadencia cuando tiene que recurrir a la comunidad furry. Por lo que te presento a Fragpunk, otro shooter que en un marzo de 2025 prometió romper las reglas del género, pero lo único que rompió fueron sus expectativas de vida. Bueno, entra. Fragpunk sería otro juego de disparos genérico, de 5 contra 5, mezclando mecánicas de tactical shooters y habilidades de héroes. Porque si a Valorant le había ido tan bien, es porque todo el mercado sabe perfectamente que un buen par de culos lo mejoran todo. Sin embargo, algo le seguía faltando a la fórmula. No puedes intentar ser otro Valorant cuando Valorant todavía sigue con vida. Por lo que Fragpunk necesitaba de un truco mentira que le dijera al mundo que este shooter sería diferente. Y en esto, el mercado chino es todo un experto en clonar y saturar fórmulas. NetEase ya lo había intentado con Marvel Rivals para derrocar a Overwatch y claramente volvería a intentarlo contra el mercado de los tactical shooters. Lo único que olvidó es el pequeño detalle de que el lanzamiento de Marvel Rivals funcionó gracias a su timing, aprovechando el descontento y decadencia de Overwatch en aquel momento. Mientras Fragpunk llegaría en un momento en el que CS2 y Valorant todavía estaban súper sólidos. Y mientras Shroud ya nos había demostrado que tener 2 vidas en un tactical shooter no era la respuesta al fracasar con Spectre Divide, Fragpunk optaría por tirar el balance al diablo y apelar a un público más casual con un sistema de cartas que alteraran cada ronda, las denominadas Shard Cards, recursos de juego que modifican el combate en cada ronda al darles cabezas más grandes a tus enemigos, gravedad disminuida, perks temporales, mayor resistencia a las balas y otras muchas cosas sacadas del baúl de los malos pensamientos. Porque obviamente los jugadores casuales aman los tactical shooters. Por supuesto que el género más tryhard en la historia de los FPS apela a este tipo de público. Bien pensado, NetEase. El nacimiento de Fragpunk fue básicamente como si CS2 hubiera tenido un hijo con Slade Spire y Overwatch, pero sin amor y con prisas, y posiblemente con algo de degradación. En el papel, el concepto no era tan malo, pero en la práctica, digamos que el producto no resistió al empaque. Uf, referencia china. Pero antes de eso, si hay una cosa que no te puede faltar o fallar a la hora de jugar, es una buena conexión a internet. Y de nada te sirve tratar de pegar bien tus tiros si lo único que se registra en el servidor es tu humillación por una desincronización de paquetes. Por lo que el patrocinador de este video quiere que te vaya bien, quiere que seas feliz. El buen Exit Lag no solo estabiliza tu conexión, también exprime más rendimiento de los juegos. Con más de 1200 servidores alrededor del mundo y soporte para más de 2000 juegos, tendrás optimización de juegos y conexión en todos los niveles. Para usarlo es muy fácil, solo tienes que acceder a su página oficial, crearte una cuenta y descargarlo. Puedes permitir que Exit Lag te enrute automáticamente con las mejores conexiones o crear tus propias configuraciones personalizadas. La aplicación también almacena todas las configuraciones que hagas para que solo tengas que preocuparte por disfrutar y jugar. Y lo mejor es que está de oferta, con un 50% de descuento en tu plan anual, y si encima usas mi código Bogart, recibirás otro descuentazo para que no lo pienses más. Ingresa ahora a Exit Lag para disfrutar de un mejor juego y conexión. Fragpunk es el típico juego que intenta entrarte por los ojos antes que por sus mecánicas. Una paleta vibrante y llena de realismo gráfico, con lancers que se esfuerzan demasiado por parecer carismáticos, y con un montón de cosméticos que intentan apelar demasiado al concepto de anime y lleno de fanservice. Es como si todo Fragpunk se esforzara demasiado en que lo quieras y le hagas caso. Y aunque no llega a dar tanta lástima como el sim promedio de Star Yuki, el juego se siente sin alma. Claro que tiene los looks y estilos correctos para verse bien, pero no termina de sentirse armónico como si pasan las cocinas de Overwatch y Valorant. Fragpunk tiene una profunda crisis de identidad. Todo parece haber sido construido para el póster y el gacha sin importar la claridad visual del juego, resultando en siluetas que compiten todas achocadas entre sí, con demasiados estímulos y muy poca jerarquía en el diseño. Los bundles cumplen con ser tan burdos como cualquier gacha callejero, como si todo en Fragpunk te gritara lenguaje táctico claro y buenas mecánicas. Hijo,
Aquí vendemos ropa para monitas chinas con pistolas. Si no te gusta, vete a jugar otra cosa. La dirección de arte no es horrible en sí, tan solo es genérica y mal equilibrada. Y obviamente, el problema no es que existan waifus todas preciosas en un juego. Esos caramelos se agradecen, pero cuando un juego está demasiado enfocado en cómo sacarte el dinero, antes que ser bueno, terminas sintiéndote como si jugaras un gacha móvil glorificado para PC. Algo que solo puede funcionar si tu nombre termina en hoyo y se expande gracias a la gente obsesionada con estos fetiches extraños. El núcleo del juego es lo que esperarías de un tactical shooter en modo Search and Destroy. Plantar y desactivar una bomba, pero con una economía por rondas más confusa que la de Turkmenistán. Empaquetado con las típicas habilidades de héroes que aquí se llaman Lancers. La capa de cartas es la que introduce el factor de caos divertido, pero que termina diluyendo la estrategia entre tanta aleatoriedad, porque cuando la ventaja táctica se ve eclipsada por un modificador global, de nada sirve ser el más perrón de la colonia si barrabasadas como permitirle a un enemigo eliminado explotar y llevarte con él van a arruinar todos tus retakes. Fragpunk puede ser muy entretenido en las primeras 3 partidas, pero a la 10ª se siente como un juego torpe, en que de nada sirve ser el mejor si una carta rota te va a arruinar las partidas. Justo como algunas habilidades en Valorant, pero aunque sea Valorant, se esfuerza por ser más balanceado. Se supone que todo buen juego también debe ser intuitivo, pero Fragpunk está a miles de kilómetros de serlo. Entre tantos botones, personajes, tarjetas, monedas y armas, te sientes más abrumado que en una fiesta swinger. Y solo después de invertirle una buena cantidad de horas, puedes realmente comenzar a entenderlo. Y a medias. Porque no solo la interfaz gráfica de todo el juego y sus decenas de pantallas de eventos son estúpidamente confusas. El sistema de cartas también es un universo independiente. Entre diferentes tipos de modificadores como las reliquias y cientos de cartas, la mejor solución que el juego encontró para balancear este desmadre es que todo fuera completamente aleatorio. Tus cartas y las de tus compañeros se revuelven a fin de que no sea demasiado conveniente que un equipo u otro obtenga siempre los modificadores más rotos en cada ronda. Y aunque sí puede llegar a pasar, el equipo de balance manda a decir que no estén chingando y que es pura cuestión de suerte. Tu único supuesto control sobre este sistema es la manera en la que obtienes tus puntos, a través de las eliminaciones, asistencias y un buen rendimiento durante la partida. Cada equipo puede cooperar invirtiendo sus fragmentos en una u otra carta, o ahorrar colectivamente para invertirlos en las siguientes rondas si los modificadores no son de su interés. Y aunque la comunicación es clave en este tipo de mecánicas, esa madre está más ausente que la fidelidad de tu ex cuando ponen reggaetón. Lamentablemente, pocos se toman lo suficientemente en serio este juego como para abrir los micrófonos. Al respecto del corazón del juego, los Lancers, sus habilidades y diseños son lo que esperarías de un prompt de ChatGPT cuando le pides un clon de Overwatch y Valorant con estética de anime pajero y los suficientes cambios para que parezca que sí le pagamos a un diseñador que vive en el sótano. Cada uno viene con su propio kit de recursos que se sienten como un eterno déjà vu, con la misma emoción que te genera una banda de trap tropical autodenominada Pachamama. Tenemos a los clásicos ambushers que se esconden mejor que papá latinoamericano promedio con 2 familias y 4 pensiones alimenticias pendientes, a la waifu mecánica genérica que siempre está lista para el trabajo pesado, si sabes a lo que me refiero, y personajes con habilidades de teletransportación. El típico cretino con una bazooka no podía faltar tampoco, y hasta tenemos un oso maduro para los pervertidos y enfermos. Literalmente, tenemos un fucking oso polar, y hasta un reptiliano si Jurassic Park te marcó de forma diferente cuando eras niño. Sobre el papel, los Lancers parecen la gran apuesta para ofrecer variedad y profundidad. En la práctica, se sienten como clones reciclados de algo que verías en Valorant y Overwatch, pero filtradas por el departamento de hagámoslo más genérico para vender unas skins así bien suculentas. Y no es que sus kits sean intrínsecamente malos. De hecho, sus recursos favorecen diversos estilos y existen habilidades que realmente funcionan bien en mapas cerrados y con verticalidad. Pero cuando todos parecen sacados de un catálogo de AliExpress, difícilmente te vas a preocupar por la profundidad de sus recursos de juego. Y aunque de momento este video pareciera un testamento de odio, por supuesto que no todo está mal con Fragpunk. De hecho, cuenta con varios aciertos en su género. Su ritmo más ágil y dinámico lo hace más entretenido que su competencia. Además, cuenta con mapas decentes y la idea de variar cada ronda con su sistema de cartas funciona sin demasiados problemas. Cada enfrentamiento es distinto y al igual que una fiesta en un tugurio de mala muerte, nunca sabes cómo vas a empezar ni terminar. Pero de que será una historia turbulenta y sorpresiva, sabes que lo será.
Debemos reconocer que en el apartado de sus héroes o Lancers, el juego te cumple. Si bien tienen tanta personalidad como la TikToker promedio de vida y estilo, muchos de sus recursos son divertidos o tan siquiera interesantes. Y los que no se sienten tan balanceados, como la invisibilidad, no son tan obscenos como para que no puedas contrarrestarlos con un poco de sentido común e inteligencia. Otro aspecto destacable de Fragpunk es uno de los más fundamentales en cualquier shooter, y ese es su gunplay. Y aquí, el juego se luce por su amplia variedad de armas y recursos para humillar a tus enemigos. Las armas se sienten bien y disparan bien, si al caso, demasiado bien para mi gusto. ¿Y a qué me refiero con esto? A diferencia de otros juegos tácticos, el recoil y dispersión de las balas mientras disparas y te mueves es casi nulo, lo que te recompensa demasiado si no eres preciso o estás demasiado acostumbrado a hacer gun and run en otros juegos como Apex y Call of Duty. Y sumado al time to kill tan alto del juego, no deja dudas de cómo Fragpunk está verdaderamente orientado al público casual. Cada arma tiene una intención y es un poema de destrucción, y aunque podría parecer que todas son iguales y los rifles siguen siendo la respuesta universal, armas como los subfusiles pegan más recio desde la cadera y las escopetas siguen siendo una declaración de odio para la proxémica. De los francotiradores, podemos afirmar que el tamaño sí importa en este juego. Los principales modos de juego en Fragpunk son bastante casuales, siendo el duelo de fragmentos el más importante, con un formato de 7 rondas de competencia, muy lejos del formato largo y duro de 24 rondas que tiene Valorant y CS2. Por lo que te puedes ahorrar tiempo de vida y corajes en jugar una partida horrible y extensa solo para perderla. Además de que Fragpunk también es súper flexible y te permite cambiar de personajes entre rondas, cosa que Valorant nunca va a permitir. En cuanto a la variedad de modos de juego, el modo de zombies realmente deja muchísimo que desear, con exploits abusables y espacios del mapa que terminan siendo impenetrables para uno u otro bando. Pero de los modos de Team Deathmatch, puedo afirmar que son mucho más divertidos que los de Valorant, gracias a que el gunplay es más dinámico y se siente mucho menos punitivo. Además, algo que le aplaudo a Fragpunk es que si los equipos empatan, entran en un sistema de duelos en que todos los miembros del equipo deben tomar turnos para enfrentarse en un 1 contra 1. No recuperas vida ni habilidades, por lo que cada acción tiene una reacción, y si lo haces bien, te sentirás muy pro si consigues eliminar a más de 2 enemigos por ronda. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Pero, ¿y si los modos de juego eran tan buenos, por qué fracasó? Aquí es donde Fragpunk se pega literalmente el tiro en el pie, y con una escopeta básicamente, entregándote la verdadera experiencia de un juego de móvil chino, pero disfrazado de shooter AAA para que ni siquiera te des cuenta de la trampa. 9 monedas distintas, 2 pases de batalla y hasta membresías. Si quieres quemar tu dinero en causas que no valen la pena, puedes poner tu dinero en este juego o invertir en otro proyecto de Willy Rex. Ambos te pueden llevar a la ruina a cambio de productos que no valen nada. Y mientras todas las reviews y artículos señalan a Fragpunk como el jefe final de la monetización en un live service, es evidente que su modelo de negocio es tan obsceno y diabólico que hasta podría asustar a Electronic Arts. Que lo de bloquear personajes detrás de monedas y tiempos de juego excesivos no es nada nuevo, diría que ya hasta estamos acostumbrados. Pero el problema es que se siente como si a NetEase le hubieran preguntado ¿cuánta monetización quieres? Y el estudio chino simplemente hubiera respondido sí. De acuerdo con Dante, y no el de Devil May Cry, Fragpunk estaría en el 8º círculo del infierno por sus prácticas fraudulentas y cochinas. De esas que te esconden el mejor juguete dentro de la máquina y te piden una cantidad ridícula de monedas para obtenerlo. Saben que el juego es divertido de ratos, por lo que apelan a tus sentimientos más bajos de ludopatía para obtener algo que te guste de la tienda. Y en ese sentido, Fragpunk no te tiene piedad por tu billetera. Por supuesto que el lanzamiento de Fragpunk fue enorme. En Steam llegó a tener alrededor de 113,000 jugadores concurrentes el 9 de marzo. Pero la caída fue más rápida y dramática que el descenso de Dallas a la locura cuando alguien lo critica. En tan solo 3 meses, el promedio de jugadores se redujo a menos de 4,000 almas, con picos diarios que no superaban los 6,000 jugadores. En otras palabras, pasamos de un estadio lleno a Costco en domingo. Y comparándolo con otras franquicias, el rey de los tactical shooters, Counter-Strike 2, mantiene sus picos de más de 1.4 millones de jugadores alrededor de esos meses. Apex Legends, un juego que ya lo enterraron y desenterraron múltiples veces, mantiene picos de entre 200 y 250,000 jugadores. Y otros títulos como The Finals, que también tuvieron una caída dramática y pronunciada después de un lanzamiento exitoso, consiguió mantenerse con un promedio de más de 10,000 jugadores al mes.
un piso que ni siquiera Fragpunk pudo alcanzar de forma sostenida luego de su éxito y bajada inicial. The Finals es la mejor comparación en cuanto a números con Fragpunk, ya que ambos juegos tuvieron bastante impacto mediático y promoción de figuras de la comunidad de streaming. Si bien Fragpunk tuvo la mitad de los jugadores en su pico inicial, su retención se desinfló muchísimo más rápido que la de The Finals, que incluso estos últimos meses por fin ha conseguido lograr su repunte y sumar jugadores nuevos luego de más de un año, promediando menos de 14,000 jugadores recurrentes en Steam. Reddit y los foros lo dejaron claro. Fragpunk era sorprendentemente divertido y con un gameplay bastante decente, pero lo de tener microtransacciones metidas hasta en la cocina era simplemente insoportable. Un free to play que hace que te arrepientas de jugar, aunque sea gratis, es un live service que no tiene futuro. Y siendo Fragpunk un juego con un sistema tan abusivo y con muy poca retribución por tu tiempo, rápidamente haría que sus jugadores opten por irse a juegos con un mejor equilibrio y sistema de recompensas. Queda claro que un título como Fragpunk se pierde en el mercado debido a su identidad borrosa. Si vendes juego táctico, pero incentivas al caos de cartas a un público hardcore, todos estarán demasiado confundidos para entender cuál es tu verdadera oferta, dado que las palabras táctico y caos son conceptos excluyentes en un videojuego. El segundo motivo fue la monetización asquerosa. 9 monedas y 2 pases de batalla mandan el mensaje de que aquí lo único que nos importa es tu dinero. Y solo que tu nombre sea FIFA o Call of Duty, puedes extorsionar a tus jugadores y que ellos te agradezcan cada año con una sonrisa mientras les quitas su dinero. Ya lo dijimos antes, pero que el tipo de monetización y sistema de recompensas que usa Fragpunk se parezca mucho más a la de un juego móvil, le arranca las posibilidades de competir contra otros titanes de la industria como Valorant y CS2. El tercer motivo, que se escapa a muchas revisiones, es el problema constante de la lectura visual en el juego, incluido su reciclaje de personajes que se sienten vacíos y genéricos. Los estilos son bonitos, pero todo está tan saturado que nunca se entiende bien lo que está pasando. Y en este aspecto, Valorant ha sido muy inteligente al priorizar la claridad de su juego, antes que venderte cosméticos que confundan a sus agentes y personajes en el mapa, algo que a Fragpunk claramente no le interesa, mientras pueda sacarte la mayor cantidad de dinero posible. Su clavo en el ataúd fue el timing y las expectativas. Spectre Divide The Shroud fue el primer fracaso en demostrar que realmente no hay más espacio para los tactical shooters, un género dominado por CS2, Valorant e incluso Rainbow Six. Para arrancarle un pedazo a este pastel, las franquicias requieren de un diferenciador competitivo claro y no de un gimmick improvisado para un público que ni siquiera embona en el nivel de exigencia de esta clase de shooters. Fragpunk tiene momentos de gloria que hacen que quieras perdonarle todos sus errores, pero así como tú saliendo con la chica fiestera, sabes que los días de esa relación están contados. Y aunque las Shard Cards le dan un sabor distinto a cada partida, está claro que esta mecánica no corresponde al núcleo de un supuesto shooter táctico. Pese a su gameplay y mecánicas accesibles, la decadencia de Fragpunk ya comienza a sentirse entre la comunidad. Con el incremento de los bots en las partidas, todos los jugadores empiezan a manifestar su frustración y abandonar el barco de lo que alguna vez fue su esperanza. Sabes que a un juego le va mal cuando tiene que recurrir a los bots que rellenen sus partidas solo para sostener su matchmaking. En Fortnite y Warzone te lo paso, y es hasta entendible cuando tienes que llenar lobbies con cientos de personas cada minuto solo para que los jugadores no se frustren. Además de que así mínimo te cargas algo o a alguien, pero en un 5 contra 5, eso ya es deprimente. El balance del juego y la salida de contenido nuevo se ha hecho excesivamente lenta, abandonando a sus jugadores con lancers demasiado fuertes, combos de cartas que se sienten rotísimos y habilidades y objetos que, si te tocan, arruinan cualquier estrategia, incluyendo las armas que se sienten particularmente injustas como los rifles de francotirador. El mercado no perdona a los videojuegos con crisis de identidad, los que se ven tan genéricos que ni siquiera con Rule 34 consigue levantarse y sobrevivir, como sí pasó en su momento con Overwatch. Y aunque las mecánicas de cartas sonaban innovadoras, tienen poco sentido en un género que premia la estabilidad y la estrategia personal. Imagina que tomaste la decisión correcta, pero tu rival simplemente tenía una mejor carta en la mano. Pierdes igual. Y así como el capitalismo y la meritocracia no funcionan, Fragpunk fracasa en ser ese híbrido táctico que nadie pidió. Un juego que entró por los ojos con su aspecto visual, pero que no logra enganchar después de unas cuantas partidas. Un ejemplo claro de que copiar fórmulas y agregarle una capa extra de complejidad no es suficiente para llamarle revolución. Fragpunk es divertido, hasta que su falta de identidad y monetización lo hunde. Por lo que descansa en paz, Fragpunk. Todavía no te has ido, pero te irá mejor en la basura junto a las otras copias de gachas chinos genéricos.
Así que me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué aciertos y equivocaciones tuvo Fragpunk en su lanzamiento? ¿Piensas que podría resucitar en el futuro? Si esta revisión te gustó, recuerda que puedes apoyarla con tu like y suscripción. En las pestañas te dejo otros éxitos y fracasos de la industria, esperando que los disfrutes también. Yo te agradezco mucho por acompañarme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.